Buenas noches a todos. Hoy regresamos al libro de Hechos. Si ya no lo tiene abierto, por favor lo abre. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 15. Hechos 7, no, perdón. Desde el versículo 9. Versículo 9 hasta el versículo 15. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él. Y los rescató de todas sus aflicciones y les dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por que hoy volvemos a meditar en este maravilloso texto, este discurso de Esteban. Gracias que tenemos este lugar en donde por tu misericordia nos podemos reunir a conocer más acerca de tu palabra, a tener comunión y a tener un momento de oración, y te agradecemos inclusive por eso, que podemos acercarnos a ti sabiendo que tú eres el Dios del universo, el Señor de señores, y que escuchas la plegaria de tu santo, Señor. Hoy te pedimos que ahora en este momento también nos ayudes a entender mejor lo que aquí has dejado por medio de Lucas, el médico, y que nos muestre, Señor, qué es lo que tienes para nosotros, cada uno en particular en este día. Y esto te pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Aquellos que vienen con alguna regularidad sabrán que hemos estado estudiando este sermón aquí en el libro de Hechos, el capítulo 7, y es un gran sermón que fue pronunciado por el primer mártir cristiano, Esteban. Esteban había sido arrestado, fue juzgado ante este gran consejo, el Sanedrín, allí en Jerusalén, y se le presentaron unos cargos. El cargo fue de blasfemia. Se le decía que estaba hablando en contra del templo, hablando en contra de la ley y hablando en contra de Moisés. Pero el cargo en particular, el cargo que estaba o que les incomodaba más, era que estaba predicando acerca de Jesús. Ese era su problema. Entonces, estos predicadores, estos primeros predicadores, los apóstoles, él como diácono, está predicando a Jesús, y este es el problema. Aquí lo tenemos. Predicaban a Jesús y la resurrección, y predicaban a él como el Salvador del mundo. Y por esa fue la razón que Esteban fue puesto a prueba. Ahora bien, aquí tenemos a Esteban enfrente de esta corte, y lo leemos en el primer versículo. Esto es lo que le dice el sacerdote: ¿es esto así? En otras palabras, le dice, ¿cuál es su defensa? ¿Qué tiene que decir en su defensa? Y entonces lo que hace Esteban con todos estos versículos es dar su defensa, da su respuesta aquí. Y en su respuesta vemos que presenta un argumento contundente, y lo hace dando a estos judíos un resumen de la propia historia judía. Ellos, los judíos, estaban muy orgullosos de ser de la descendencia de Abraham. Abraham es nuestro padre, ese es el argumento de los judíos. Entonces, Esteban usa eso mismo que enorgullecía a estos judíos para hablarles de su error, y les muestra la razón por la cual están rechazando a Cristo, y además les lleva a ver que fueron responsables de la muerte de nuestro Señor Jesús. Ellos inclusive rechazaron al propio Mesías, a su propio Mesías. Y lo que está haciendo Esteban acá es mostrarles por qué lo hicieron. Esteban inicia con Abraham, como ya lo vimos la semana pasada.
y les muestra que su propio héroe, el que ellos todos exaltaban, su héroe espiritual, Abraham, es el mismo que aceptó que la salvación es por fe. Y yo les digo que el camino de salvación de Dios siempre ha sido el mismo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación es por fe. Todavía hay algunos que creen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba cumpliendo la ley y que en la gracia es en el Nuevo Testamento, pero eso no es cierto. Siempre la salvación ha sido por gracia y no por obras de la fe. Y en esto meditamos la semana pasada. Y ahora veremos el segundo argumento de Esteban, que tiene en contra de estos judíos, y es el de José. Los primeros 8 versículos hablan de Abraham, ahora está hablando de José. Y en este resumen, él hace un resumen de la historia de José que va desde el versículo 9 en adelante. Pero leamos desde el 8. Dice, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron a Egipto, para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Cuál es el punto acá? Bueno, es el mismo punto de los versículos del 1 al 8, solo que es más específico. Esteban está mostrando aquí cómo José es un tipo de Cristo, un tipo del Señor Jesucristo, y muestra esto de una manera maravillosa, como los hermanos de José estaban haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo estas personas del Sanedrín. Y esa es la manera que él utiliza para hacerles comprender esto. Les habla a ellos de forma directa. Y les digo que la gente siempre está dispuesta a escuchar acerca de otras personas. Mientras alguien hable de otra persona, todo el mundo amén, amén, amén. Pero no es sino que le hable de esa persona y ahí sí ya no les gusta. Esteban les muestra entonces acá cómo la acción de los hermanos de José es exactamente la misma acción que estaban haciendo los del Sanedrín con Jesús. Les muestra que José sufrió muchos años antes de la misma forma que Jesús sufrió. De hecho, José es un tipo de Jesús. Es decir, que José, al ver la vida nosotros al ver la vida de José, vemos características de la vida de Jesús. Eso es lo que es un tipo. José es una persona, denme un segundo que esto... Ya. José es un tipo. José es una persona que simboliza una realidad futura revelada en el Nuevo Testamento, y eso es lo que es un tipo. José es un símbolo de un futuro Jesús. José es un tipo de Jesús, y es por eso que él usa a José, Esteban usa a José para mostrarles a Jesús. Y lo hace porque Jesús es la única esperanza que hay en este mundo, ya sea para ellos en ese tiempo como lo es para nosotros hoy, como lo es para usted o lo es para mí. Jesús es el único Salvador, y es por eso que nos paramos acá, porque tenemos la oportunidad otra vez de ver a nuestro Salvador. Y lo que está haciendo aquí Esteban con todo esto es mostrarles el error y la falacia y la ceguera de estos miembros del Sanedrín. Y puede ser lo mismo para algunos de ustedes esta noche. Seguro que hay alguien en esta congregación, en este grupo de personas que no es cristiano. Por eso le pido que escuche por su vida. No le pido que corra por su vida, sino que escuche por su vida. Escuche, mi querido amigo. Hay algunos de nosotros, aquí en medio de nosotros, que son jóvenes, están pintando. Niños, algunos. A ustedes también les hablo. Están por allí. Creen algunos de ellos que porque sus papás son cristianos, ustedes son igual a ellos. Pues no funciona así. Lo que tienen los padres es de ellos, la salvación es su salvación y no la pueden compartir así quieran. Es como los juguetes de los padres, cada uno tiene sus juguetes, su celular o su carro o lo que sean. Probablemente los pueden usar los niños de tanto en tanto, si los dejan, pero siguen siendo de ellos. Es igual con la salvación. La salvación es es algo individual, y ese es el significado. La salvación es algo personal,
Y esta gran salvación ha llegado al mundo a través de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Si rechaza al Hijo de Dios, pues está condenado. Y acá Esteban, este diácono, muestra cómo sus propios hermanos trataron a José. Lo odiaron, tenían celos de él y lo vendieron. Y eso es exactamente lo que pasó con nuestro Señor. Pero Dios estaba con él. A José, sus hermanos lo desprecian, sentían celos por él y por eso es que lo venden. Usted que es hijo y tiene hermanos, ¿alguna vez ha sentido celos de alguno de sus hermanos? Bueno, es lo que sintieron los hermanos de José. Ellos entonces por celo lo venden a la esclavitud y por una situación, en esta situación, en lugar de ser vendido, cuando fue vendido resultó en prisión. Eso le pasó a José, pero Dios estaba con él. Y esto es clave entenderlo en la salvación, porque Dios estaba con él y siempre Dios está con los suyos y esta salvación es de Dios, es una acción de Dios y no habría mensaje para predicar esta noche si no fuera porque Dios irrumpió en la historia, como irrumpió en la historia de José y sus hermanos, porque ustedes conocen probablemente la historia o la han leído. Él irrumpió en este mundo cuando envió a su hijo unigénito para nacer como bebé en Belén. Y así ha seguido irrumpiendo en este mundo. Dios todavía está en él y ese es el punto al que hemos llegado. Pero continuemos. Hay una gran cantidad de material en estos textos, no voy a verlo todo, no voy a separarme en todas las cosas, pero noten, vamos a ver algunos principios a medida que vamos analizando a José y a sus hermanos. Noten el versículo 9, Dios estaba con él. Versículo 10, y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. En Génesis 41, allí vemos la historia en detalle. Esta noche, cuando llegue a su casa, déle una leída para que vea lo que sucedió en ese momento. Aquí solamente voy a dar un resumen de la historia. José se encuentra en la cárcel y Faraón tuvo unos sueños que nadie podía descifrar ni entender, pero José sí podía. Y a José se le permite descifrar estos sueños y luego los interpreta. Lo dejan libre de la cárcel y él le dice al faraón que eso no lo hizo él, sino que lo hizo Dios. Era Dios quien le permitiría hacerlo. Y él da la interpretación y les dice qué es lo que deben hacer. Y como resultado de eso, José es exaltado a ser el gobernador. Queda en una posición de gobernador, allí maneja todos los asuntos de Egipto de tal manera que durante los años de abundancia pusieron todo el excedente de lo que producían a un lado e hicieron esa provisión para que cuando llegara la hambruna hubiera un suministro de grano disponible. Y cuando llegó la hambruna, estos egipcios estaban listos. Y eventualmente Jacob y su familia comienzan a sufrir esta sequía por esta hambruna y no tenían nada para suplir sus necesidades, no sabían qué hacer, no podían encontrar sustento. Y Jacob entonces oye que hay grano en Egipto y envía a sus hijos a buscarlo. Luego la historia continúa contándonos cómo fueron a José, no reconocieron a su hermano que habían vendido a la esclavitud, pero él sí lo reconoció y les dio el alimento. Sin embargo, todo esto llegó el momento en que José se dio a conocer a sus hermanos. Y más adelante su padre, el anciano Jacob, bajó con todos los suyos y todas sus pertenencias a Egipto. Fueron en total 75 almas y se les dio un lugar para habitar donde había abundancia y suficiencia. Y esa es en esencia la historia que encontramos en Génesis 41 y lo que está aquí describiendo está describiendo Esteban y les está mostrando con esto el punto de la enseñanza. ¿Y cuál es ese punto? Les está diciendo que porque estos son miembros del Sanedrín, deberían haberse hecho la misma pregunta. Deberían haberse preguntado, ¿qué es esto que está mostrando Esteban? ¿Qué es esto que está haciendo Dios o que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo? Déjeme presentarle algunos de los principios
que encontramos acá, como José, ese tipo de José lo encontramos en Jesucristo. Jesús de Nazaret es designado por Dios y empoderado por Él para ser nuestro Salvador, para ser el Salvador del mundo. Y José fue hecho gobernador de Egipto y de toda la casa de Faraón. Faraón se quita el anillo y se lo da a José, y eso es un signo de autoridad y poder. Y José ocupa el segundo lugar en el reino y todos deben inclinarse a él y reconocerlo. Noten cómo tenemos aquí un paralelo perfecto. Pero aquí está el primer principio, que el Señor Jesucristo ha sido designado por Dios para ser el gobernador y salvador del universo. Ese es. Ahora, esto fue obviamente un punto muy importante en la predicación de los primeros apóstoles. Recuerda inclusive a Pedro estando de pie ante este mismo tribunal en el Sanedrín y le dice, más respondiendo Pedro en Hechos 5, más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Esta es la esencia de la predicación cristiana. Y Esteban es lo que está haciendo. Cuando lo lleva de vuelta atrás a esta historia de José, esta historia que ellos estaban tan orgullosos, esta historia que todos conocían, que no habían entendido, no les había caído el 20, la miraban de una manera puramente nacionalista y perdiendo el verdadero significado espiritual. Entonces lo que hace aquí Esteban es enfatizar en esta historia y debe ser importante, como era para ellos, debe ser importante para usted y preocuparle y entender que lo que está tratando de decir aquí Esteban con esta historia. José fue exaltado y se le dio la autoridad suprema, fue hecho gobernador y fue responsable de todo. Así es el Hijo de Dios. Ha sido designado por Dios para ser el gobernador y el salvador del mundo. Y esto se establece de muchas maneras en el Nuevo Testamento. Agradó al Padre, dice Pablo más adelante a los Colosenses, que en él habitase toda la plenitud. Y todos los escritores del Nuevo Testamento nos muestran esta relación de Jesús con el mundo. A pesar de la maldad que se vive hoy día, a pesar de la burla hacia el cristianismo, a pesar del bullying, a pesar de que al parecer ganan los malos, como pasó con nuestros hermanos venezolanos esta semana, Dios igual está en control. No crea su bullicio, no crea sus comentarios contrarios, simplemente le digo, calle y escuche este mensaje. Ahí está el mensaje de la iglesia para ellos, para los judíos y para nosotros en medio de todas estas situaciones. Y es que Dios está en control. Ellos no tienen ni idea del mensaje porque solo piensan en términos de hombre, no entienden el problema del pecado, nunca han entendido el problema del mal. Todos están mirando la superficie, no ven la causa radical y fundamental de todos los males. Y aquí está la respuesta. Y es por esto que llamamos al mundo a guardar silencio y a escuchar este mensaje que se nos ha dado inclusive acá. Este mensaje, el mensaje es que Dios ha entregado a este mundo a su Hijo, al Señor Jesucristo. Es lo que realmente significa decir que Él ha sido designado como príncipe y salvador y que Él es el gobernador. Dios está en control y su Hijo es el gobernador. Y si no entiende, si hay alguien que no entiende esto, no entiende el principio mismo del mensaje que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y es así como se pone. Dios hizo al mundo, hizo el universo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón de que fue creado el mundo? La respuesta nos la da el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, no la primera, la epístola a los Colosenses, en la que nos dice que Dios hizo al mundo como un regalo para su Hijo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El mundo es de Dios, pero lo ha dado como un regalo a su Hijo. Pero el mundo se ha extraviado por el pecado. El mundo se ha extraviado por su desobediencia y nunca entenderá al mundo como es, a menos que entienda el mensaje que tenemos en el capítulo 3 de Génesis. Es la única explicación que hay,
acerca del problema y allí también está la pista para liberarlo. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente y este es el hijo, el hijo que va de Dios que va a nacer de una mujer. El mundo es suyo y así que ahora se le ha hecho responsable de la salvación y esto es lo que él mismo siempre dijo de sí mismo. ¿Recuerdan la oración sacerdotal que encontramos al final de su vida? En capítulo 17 de Juan, así es como lo pone. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto les diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú has dado. Nuevamente en el versículo 6 lo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí está. Aquellos que son cristianos son un regalo de amor de Dios a su propio Hijo. Les ha dado a estas personas para ser salvas, para formar este nuevo reino de justicia, de paz y de gloria. Y esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, de todas las naciones, tribus, lenguas, son separados para ser trasladados al reino de su Hijo amado. Y Él lo ha exaltado para ser el gobernador y el salvador y va a salvar a todas estas personas. El mundo, en otras palabras, ha sido puesto en las manos del Hijo de Dios. Pero noten esto, así como José fue exaltado por Faraón y el anillo fue puesto en su dedo y se hizo un anuncio, un pronunciamiento de que todos deberían escuchar a este hombre y arrodillarse ante él y hacer exactamente lo que se les dice. Dios dice desde el cielo que este es mi Hijo único, mi unigénito amado en quien tengo complacencia. Escúchelo a él. Dios manda al universo que lo escuche. Él lo ha designado, lo ha puesto en esa posición. José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y además otro principio, además de que le ha dado el poder necesario para llevar a cabo estas funciones, no solamente Dios le ha hecho como gobernador y salvador, sino que le ha dado el poder necesario para hacerlo. Le dio poder para dar vida, le dio la capacidad, le dio la comprensión, le dio el poder para hacer milagros. Nuestro Señor siempre dijo esto. Yo mismo no hago estas cosas. El Padre que me envió, Él hace las obras. Él me ha dado poder para esto. Y si no me creen, dice Jesús, crean las obras. Este es el poder de Dios. Dios le dio poder para dar vida. Y aún más, inclusive le dio poder sobre la muerte. La muerte no puede derrotarlo, no puede atraparlo. Es imposible que este santo vea corrupción. Imposible debido al poder de Dios, ese poder de Dios que había puesto sobre él. Y luego recuerden cómo después de su resurrección se aparece a estas personas y dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y luego ¿qué hace? Envía a sus discípulos a predicar. Eran solamente un puñado de hombres, eran hombres sin importancia, insignificantes, pero no importa. Les dice, salgan, hagan discípulos de todas las naciones, porque todo el poder del cielo me ha sido dado. Salgan y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pablo lo dice en Efesios. Dios a Jesús lo puso muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:21. Y de hecho, nuestro Señor mismo dijo que incluso el poder del juicio se le ha dado a Él. Dios es el juez del mundo, pero ha delegado este poder de juicio a su Hijo. Escuche esto en el Evangelio de Juan, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio. Juan 5, 26 y 27. Noten, esto sucedió igual con Faraón. Faraón le delegó la autoridad y el poder a José. El Padre ha hecho esto con el Hijo. José era el segundo en la tierra de Egipto y Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Esta es una declaración tremenda. Y recuerden cómo Pablo, al predicar en Atenas, toma este mismo punto. En Atenas, en Hechos 17:30 dice, por tanto,
habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres de todas las partes que se arrepientan. ¿Por qué? Bueno, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, y este es Jesús. Ese es el mensaje a escuchar. Este mundo, en su vergüenza, fracaso y pecado, y todo lo que es tan cierto de él, ha sido entregado al Hijo de Dios. Él es designado como gobernador, como príncipe, como salvador, y ha venido, y todo está en sus manos y en las de nadie más. Aquí hay un mensaje importante. Es Él, y solo Él, quien puede proveer la salvación y nadie más. Los magos, los adivinos y todos los demás no entendían el problema que se avecinaba a Egipto. Solo había un hombre que lo entendía, el hombre de Dios, José. Se le dio la comprensión y solo Él lo entiende. Solo Él puede hacer eso. Y es igual con Jesús. No hay esperanza en este mundo, en esta noche, aparte de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Solo Él puede hacer la provisión y lo ha hecho. Y Él, Dios, lo ha designado para hacerlo. Y lo hizo en su venida a este mundo, con la perfecta obediencia. Nunca desobedeció al Padre. Nunca fue culpable de pecado. Él fue perfecto, se rindió en una perfecta obediencia a Dios. Y luego en su muerte en la cruz estaba haciendo algo que solo Él puede hacer. Y luego en la gloria de su resurrección, luego en su ascensión, y ahora sentado a la diestra de Dios, vive para interceder por nosotros. Esa es la esencia del mensaje. Sí, noten cómo la historia de José es una prefiguración, es una profecía de todo esto. José, por su habilidad, por su comprensión, por su perspicacia, es exaltado a ser gobernador y controlador de Egipto. Y el apóstol Pablo dice exactamente lo mismo sobre nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Escuche, dice Faraón, es un edicto enviado sobre Egipto. Él está designando a un hombre, es el segundo. Está diciendo, inclínese a él. Cuando vea venir su carro, inclínese ante él. Sí. Y es más, a José se le permitió ver la hambruna que venía. Lo vio todo con claridad. Sabía exactamente cuál era la necesidad que iba a tener el pueblo de Egipto. E hizo la provisión completa. Y esta es una declaración perfecta del Evangelio. Piensen, ¿por qué Jesús vino a este mundo? Vino por la hambruna espiritual, la muerte y la falta de provisión y sustento. Él ha venido y ha hecho una provisión perfecta. ¿Y cuál es esa provisión? Bueno, Él ha provisto para nosotros exactamente lo que necesitamos tan desesperadamente. ¿Y qué necesita el mundo esta noche? Escuche, el mundo está leyendo sus artículos inteligentes, se piensan que son muy intelectuales, pero no saben nada de Dios, y Él vino al mundo a mostrar el camino a Dios. El hombre se encuentra en problemas, tiene sus ansiedades, sus preocupaciones, tiene una conciencia que los acusa, el hombre es infeliz, están deprimidos, están derrotados. ¿Cuál es su problema? Al final no importa, porque Él lo sabe todo. Él es consciente de toda su necesidad y ha hecho una provisión perfecta para ello. ¿Cuáles son las necesidades del hombre? El hombre necesita perdón. Todos los hombres han pecado contra Dios. Todos han roto sus santas leyes y todos son culpables. No hay justo ni aun uno, ni una sola persona es justa. Todos necesitan perdón, pero necesitan más que perdón. Necesitan justicia, porque han pecado contra Dios y no conocen a Dios y no pueden tener acceso a Dios. Haga lo que haga, nunca lo encontrará.
El mundo, por su sabiduría, no conoció a Dios. Lo había intentado mucho. Los filósofos habían hecho el máximo esfuerzo, pero nunca pudieron lograrlo. Eran incapaces de hacerlo, no solo porque eran finitos, sino aún más porque eran pecadores. El hombre no solo necesita perdón, el hombre necesita justicia, necesita la capacidad de poder estar ante la presencia de Dios, necesita la capacidad de poder ver el rostro de Dios y tener comunión y tener compañerismo con Él. Y no puede hacerlo si no tiene la justicia sobre Él. ¿Y qué más necesita el hombre? Necesita una nueva naturaleza. Ese es un problema básico y fundamental de toda la humanidad. La necesidad del mundo esta noche no es simplemente conocimiento, es un corazón nuevo. El problema del hombre está en su corazón. Es del corazón donde salen todos los pensamientos malignos, todos los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, hurtos. Qué cierto es esto, ¿no? Es por eso que todos los sistemas educativos nunca van a poder limpiar el corazón. Lo que las personas necesitan no es instrucción. Hay una gran cantidad de ellos, de instrucción. Ha habido a lo largo de los siglos enseñanza de todo tipo. Han tenido sistemas morales, sistemas éticos y no ayudan. Y el mundo, no ayuda y lo vemos, el mundo continúa siendo igual corrupto como es. ¿Y por qué es eso? Hay solo una respuesta y es el corazón maligno. El hombre necesita un corazón nuevo, necesita un corazón limpio, necesita una nueva naturaleza. Esa es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Él sabe esto y nadie más sabe esto. Los filósofos no lo saben, no les gusta esta enseñanza, pero esa es la verdad. A los fariseos no les gustaba. Pensaban que lo único que necesitaban era instrucción. Cuando les dijo que debían nacer de nuevo, en ese momento entonces ya lo odiaron. Y eso fue una de las causas por las cuales lo crucificaron. Pero él dijo, debe nacer de nuevo. Nada es suficiente, debe ser creado de nuevo. Debe convertirse en una nueva criatura, en una nueva creación. Un hombre necesita una nueva naturaleza completamente. Un corazón nuevo, un corazón limpio. ¿Y qué más? Solo aquí va a encontrar la respuesta. Todos esos astrólogos y sabios y videntes no ayudan porque no saben nada. Pero el hombre necesita poder, necesita ayuda. Incluso si se le da una nueva naturaleza, todavía va a tener que luchar con este mundo, la carne, el diablo y todo el poder de estas cosas en este mundo moderno. El diablo está gritándole, atrayéndole, engañándole en todas direcciones, en todas las redes, en la televisión, en los libros, artículos, inclusive en las vallas publicitarias, por todas partes. Todo está en contra para arrastrarnos hacia abajo y como somos tan débiles, necesitamos de ese poder, necesitamos de esa ayuda y Él sabe de esto de una manera que nadie más lo sabe. Por eso necesitamos ir a Dios, necesitamos pedirle ayuda. Y Él puede dar esa ayuda. Necesita gracia para ayudarle en tiempo de necesidad. Necesita, en última instancia y finalmente, poder enfrentar la muerte sin miedo. Saber que puede conquistarla, saber que va a salir al otro lado. Este mismo cuerpo necesita ser liberado, porque se ha convertido en un cuerpo vil, un cuerpo de humillación, lleno de fragilidad, lleno de debilidad. Estas son las necesidades. Estas son las necesidades principales de la raza humana. Y esto es lo maravilloso del mensaje que se nos presenta acá. Todas esas necesidades son suplidas en el Cordero de Dios, porque todo está en Él. No hay nadie más en medio de este mundo que nos pueda ayudar. Pero Él ha hecho la provisión perfecta para nosotros. Él ha abierto el camino. Y además promete liberarnos incluso de la contaminación y la inmundicia de nuestros propios cuerpos físicos. ¿Por qué? Porque tiene gran poder, dice Pablo. Es un poder que le permite incluso sujetar todas las cosas a sí mismo. Noten ese paralelo. Noten ese paralelo que les está mostrando aquí Esteban con José. Él provee para su padre y sus hermanos y su familia, pero al mismo tiempo
proveía para todo el pueblo de Egipto. Y esta es una parte esencial en este mensaje de salvación. Todo el mundo ha derivado beneficios de la venida del Señor Jesucristo. El mundo no es el mismo desde que Él vino. Todavía es malo, sí, pero es terrible contemplar cómo hubiera sido si Él no hubiera venido. Pero vino. Y hoy en Colombia estamos bendecidos porque debido a la venida del Hijo de Dios hay colombianos y hay de otras nacionalidades acá hoy que están siendo salvos. Ahí está el tercer principio ahora, que Él fue designado como gobernador autoritario que tiene poder y ahora que ha hecho una provisión perfecta y completa. Y la pregunta es, ¿cómo y cuándo recibimos esta salvación? Este mensaje se ha predicado por más de 2000 años y sin embargo vemos el mundo como está. ¿Cuándo y cómo un hombre recibe esta gran salvación que se nos ha provisto por medio del Hijo de Dios? Y la respuesta se encuentra todavía en esta historia de José y sus hermanos. Esta historia de José y sus hermanos es una historia que yo le animo a que vaya y la revise otra vez, porque aquí encontramos algo increíble. ¿Cómo obtuvieron ellos esta salvación? Cuando se dieron cuenta de su necesidad, cuando llegó la hambruna, ahí es cuando ellos encuentran la salvación. Una gran hambruna en toda la tierra de Egipto y Canaán, una gran aflicción, y nuestros padres no hallaban el sustento, los padres de ellos. Esa es la cosa que llevó a este pueblo hasta José en Egipto. Y esto es algo impresionante. Solo se recibe esta gran salvación cuando se ve la necesidad de ella y no hasta entonces. Esa es la razón por la que el mundo está o no está interesado en Cristo esta noche, porque no ve la necesidad de Él. Hombres y mujeres piensan que solo han venido a este mundo para comer, beber, hacer dinero y tener su supuesta diversión y luego morir como un perro, y que ese es el fin. Esa es la razón por la que no vienen a Cristo. La única explicación. Inclusive puede atraerlos y puede poner entretenimiento, puede multiplicar los medios. Acá podemos hacer lo que sea, hacer eventos evangelísticos, todos los métodos, pero no van a ayudar mucho, no van a ayudar casi nada. ¿Por qué no? Porque los hombres y las mujeres no se dan cuenta de la necesidad. Piensan que lo saben todo, que nunca han entendido la verdadera necesidad en realidad. Y solo hasta que los hijos de Jacob bajaron a Egipto cuando se vieron obligados por la hambruna, es que entendieron o recibieron la salvación. Cuando estaban completamente impotentes, cuando estaban desesperados, cuando no podían hacer nada en absoluto, es que en ese momento están cara a cara con la muerte y en ese momento es que reciben la salvación. Y siempre es lo mismo, ¿no es así? En la historia de la parábola del hijo pródigo, mientras él tenía dinero en el bolsillo, no pensaba en su padre en absoluto. Pero fue cuando de repente se encuentra con los cerdos, comiendo lo que los cerdos comían para poder sobrevivir, de repente es que se fue a su casa y así recibió la salvación. Yo le pregunto, ¿es cristiano hoy? Si no lo es porque no se ha dado cuenta de su necesidad. No se da cuenta de que está muerto en sus delitos y pecados. No se da cuenta de que está bajo la ira de Dios. No se da cuenta de que si muere como está, irá al infierno, irá a la miseria eterna y no habrá fin para eso. Si supiera eso, se levantaría y correría a Cristo como el hijo pródigo, como los hijos de Jacob cuando fueron a Egipto. Es lo único que ha llevado a un hombre a Cristo. Cuando se da cuenta de que es un pecador condenado, desesperado, sin esperanza, sin una esperanza en esta vida, ni en la muerte, ni en toda la eternidad, es ahí cuando viene a Él. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando va a Él como suplicante y se postra completamente a sus pies y a su misericordia, Él le recibe.
Es la historia de los hermanos de José. Allí vemos esto. Ellos eran hombres orgullosos, arrogantes, egoístas, pero ¿qué hacen? Ellos tienen que inclinarse ante Él, tienen que humillarse. Son mendigos, son suplicantes, y es la única manera, mi querido amigo, que alguna vez conozca esta gran salvación que ha sido dada por el Hijo de Dios. Si viene con gran intelecto y lo mira desde arriba y lo critica, seguirá siendo el fracaso miserable que ha sido hasta ahora y morirá sin esperanza. Solo hay una manera de recibir su bendición, y es que se incline ante Él, se doble, se agache, se postre, caiga a sus pies, mire a Él y clame por misericordia y compasión. Es la única manera. Porque uno no escoge cómo se salva. Esa es la manera. Nuestro Señor lo dijo: no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los santos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y el mundo piensa que está sano. No se da cuenta de que tiene este cáncer que está devorando sus entrañas de su ser. No lo sabe, y por eso no se vuelve a Él. No. Hay que ir a Él como un mendigo. Todo está allí en esta historia. Pero quiero terminar con lo más maravilloso de todo. Esto es lo que se nos dice. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. ¿Recuerda la historia? La primera vez que fueron, recuerda, José los conoció, pero ellos no lo reconocieron. Pero aunque no lo reconocieron, él sí lo reconoció. Todavía, a pesar de que lo reconoció, todavía les dio cierta cantidad de alimento. Satisfizo su necesidad. Lo salvó de la muerte. Lo salvó del hambre que tenían de una manera inmediata. Y volvieron ellos y continuaron con el suministro. Pero todavía no sabían quién era él. Pero él sí los conocía. Y este es el gran principio con relación a esta gran salvación. Recuerda lo que se nos dice acerca de dos hombres que bajaban de Jerusalén en el camino de Emaús después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahí estaban muy tristes, infelices, miserables, hablando entre sí, compadeciéndose a sí mismos, y un extraño se les une a ellos. Ellos no sabían quién era, pero él sí los conocía. Y les dijo, en esta conversación que están teniendo, ¿qué es? Y dijeron: ¿no ha oído hablar del Señor Jesús de Nazaret? Esperábamos que Él fuera quien trajera la salvación para nosotros como pueblo. Pero lo han tomado y lo han matado. Y está muerto. Y Él comienza a instruirles. Y todavía no saben quién es. Pero sus corazones empiezan a calentarse dentro de ellos. Luego entran juntos a una casa. Y luego toman un poco de pan y lo parte, y de repente se les abren los ojos y lo reconocen. Y desaparece de su vista. Y luego dijeron: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Estas personas sintieron algo, pero todavía no sabían quién era Él. Esto era cierto para todos sus discípulos. Pedro, una noche, en una condición completamente desolada, dice que va a ir a pescar. El Señor ha sido crucificado, está muerto, está enterrado. Nos hemos equivocado en todo, dice Pedro. Vamos a pescar, hagamos algo para tratar de olvidarlo. Y por la mañana ven a alguien al pie de la orilla y no lo reconocen al principio, y él les dice qué deben hacer y cómo deben pescar. Y luego lo reconocen, es el Señor. Y luego se les da a conocer completamente, como lo hizo en otras ocasiones durante 40 días. Pero ¿recuerdan la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso? Aquí está este judío, un fariseo, un hombre religioso, un hombre capaz, un maestro maravilloso. Ha oído hablar de Jesús de Nazaret, pero a este hombre no le gusta. Lo considera un blasfemo y lo odia. Y es una de las personas que dice: quitémoslo del medio, mátelo. Y luego en el camino de Damasco, un día recuerda, vea esta luz brillante del mediodía, desde el cielo más brillante que el sol, y ve a un rostro y no lo conoce. Y dice: ¿quién eres, Señor? Señor, ¿eres el Señor? Y la respuesta viene: soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no lo conocía, pero Jesús conocía a Pablo. Y así escribe una carta el mismo Pablo a los Gálatas diciendo: pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pablo no lo conocía, pero el Hijo de Dios sí lo conocía. Mientras éramos pecadores, mientras usted era pecador, mientras yo era pecador, aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Yo encontré un amigo. ¿Qué amigo? El que me amó antes de que yo le conociera. Esa es toda la gloria de la salvación. El que me ha conocido antes de la fundación del mundo. Mi nombre, mi pequeño nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Él me conocía cuando yo no le conocía y cuando lo malinterpreté. Esa es la gloria de toda la salvación. José reconoció a sus hermanos cuando ellos no lo reconocieron. Él satisfizo sus necesidades temporalmente, pero solo fue después de que él se dio a conocer completamente que ellos recibieron la suficiencia. Y el anciano Jacob baja sin miedo y se les da la mejor tierra para habitar la tierra de Gosén. Y disfrutan de gran prosperidad y felicidad después de que él se les reveló. Y este sigue siendo la esencia del mensaje. Él nos da muchas bendiciones cuando todavía no le conocemos. Mire atrás en su vida. Cada cristiano en esta congregación, en este grupo, y verá que le estás bendiciendo antes de que ni siquiera lo conociera. Ahora lo ve, pero no lo veía en ese momento. Pero eso es solo, o lo entiende solo cuando realmente llega a verlo, cuando Él se revela, cuando Él se da a conocer, se le da a conocer, cuando el Espíritu Santo le ilumina. En ese momento que ve a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, muriendo por usted, es que ve el significado de su muerte, la gloria de su resurrección, y lo puede entender ahora, lo puede ver ahora. El velo se quita y comienza a disfrutar de la gloriosa libertad que tienen los hijos de Dios. Y la historia de los hermanos de José es verdadera incluso hasta este punto. Cuando se dio a conocer a ellos, se llenaron de vergüenza, de confusión por la forma en que lo trataron. Pero luego su amor cubrió todo lo cubrió todo y pudieron regocijarse. Si está mirando el rostro del Hijo de Dios y no ha sido consciente de su pecado y su vergüenza, su vileza, su carácter sin esperanza, simplemente es porque todavía no lo ha visto. No puede creer en Él como Salvador a menos que lo conozca, que conozca la convicción de pecado, a menos de que se arrepienta, a menos que se avergüence de usted mismo y vea su total desesperanza y vileza. Pero luego lo ve cubriéndolo con todo su asombroso amor, que inclusive lo llevó a la vergüenza y hasta la muerte en la cruz. Tomó su cruz en su lugar. Por eso es que nos gloriamos en la cruz de Cristo. Aquí está mi pregunta. ¿Lo conoce al Hijo de Dios? Él es el Salvador de su propia alma. Por eso le pregunto, ¿se ha postrado entre sus pies en esta entrega total y gozosa? Esa es la única pregunta que importa hoy, que importa cuando muera, que importa para la eternidad. Si no lo conoce, pues pida lo que se le revele. Entréguese a Él, entréguese a su misericordia, y Él le ha dado, Él ha dado la autoridad para decir que aquel que viene a Él no le echa fuera. Vaya a Él, corra en la hambruna, en la peste de su necesidad, en su desesperanza, tal como es. Vaya a Él y Él le va a recibir, aunque lo haya negado, aunque lo haya rechazado, aunque lo haya vendido, aunque lo haya blasfemado, no importa. Vaya a Él, que Él le recibe. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en medio de esta revelación que les dio nuestro Señor, tú, a este pueblo judío, a mostrar a este José y todo lo que él hizo, apuntando a nuestro Señor Jesucristo, es una revelación que también tenemos nosotros acá, Señor. Cuando vemos estas palabras que tú permitiste que Esteban hablara,
Nos llenamos de gozo de ver que inclusive esas palabras también son para nosotros, nos ayudan a entender mejor cómo tu Hijo Jesucristo estaba siendo prefigurado en José, y ahora podemos, Señor, descansar que todo fue perfecto, que todo fue diseñado de forma que ni siquiera nosotros podemos entender, para que podamos inclusive, Señor, ser salvos, ser redimidos y además de todo, tener comunión contigo para la eternidad. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de Cristo te pedimos que estas verdades queden impregnadas en nuestro corazón. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.